Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos a esta nueva clase de la materia de Derecho. Espero que no hayan tenido inconveniente con la clase anterior referida a la Ley de Salud Mental. Sí que vimos, contesté un par de preguntas que me enviaron a través de las coordinadoras. Cualquier tipo de duda, por favor, les pido que me la hagan llegar. Yo no voy a tener inconveniente en contestarles, ¿sí? Si quieren dejar un mail de ustedes, yo les puedo responder a través también de mail para extenderme un poco más en la respuesta quizás. Así que bueno, eh, solo quería decirles eso, que cualquier tipo de duda, no duden en consultar y dejen un mail donde yo pueda responder quizás más detalladamente su consulta, con más ejemplos, ¿sí? Y no por WhatsApp, que por ahí lo tengo que hacer un poco más acotado y rápido. eh, Prefiero tomarme mi tiempo para darle una buena respuesta con un buen fundamento, que ustedes tengan eh, la claridad que necesitan, ¿sí? Bien, en este módulo ya pasamos lo que es salud mental. Vamos a hablar un poquito de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Si bien no vamos a leer toda la convención porque ustedes la tienen, ¿sí?, ya en el PDF que les envié, sí voy a resaltar lo más importante de la misma para que ustedes hagan hincapié cuando comiencen la lectura. Una vez que comienzan a leer la convención, van a encontrar los principios, ¿sí?, los principios generales, como tiene todo tratado internacional, donde van a tener detallado los principios de esta convención, y que son en general muy comunes a otro tipo de tratados internacionales, ¿sí? Si bien con respecto se hace hincapié a la persona con discapacidad, van a ver que son comunes a los tratados de derechos humanos, al tratado de discriminación contra las personas con discapacidad, y etcétera. Bien, después de tener esa lectura, lo importante del articulado que sigue es si, como les enseñé, cuál es el objeto de la convención, ¿sí? O sea, es la protección de los derechos de las personas con discapacidad, cuál es el sujeto protegido, cuáles son los derechos que establece, qué conceptos establece también, ¿sí? Por ejemplo, la Convención Internacional va a establecer el concepto de persona con discapacidad, ¿sí? Si bien eh, se sabe que hay legislación anterior a la convención en nuestro país donde ya se lo reconocía a persona, la Convención Internacional lo que hace es darle este nuevo concepto, ¿sí?, a las personas con discapacidad, y los reconoce como sujeto de derechos, ¿sí? Al decir que son personas con discapacidad, primero son personas. Entonces, como toda persona, como les dije, que desde el momento de la concepción se lo considera persona desde nuestro Código Civil, como toda persona va a ser un sujeto de derechos, ¿sí?, y de deberes jurídicos. Entonces, lo importante de esta convención va a ser que va a dar el concepto de persona con discapacidad, donde va a establecer que la persona con discapacidad es un sujeto de derechos, ¿sí? Porque primeramente se lo considera persona y después se hace hincapié en su limitación, en su deficiencia o en su discapacidad. ¿Ok? Bien, eso por un lado. Luego van a ver que la convención va a empezar a desarrollar todos los derechos, ¿sí? Los más importantes: el derecho a la salud, el derecho al trabajo, siempre refiriéndonos a la persona con discapacidad, ¿sí? El derecho a la vida, el derecho a una vivienda, ¿sí? Eh, a la educación. Muy bien. Dentro de esos derechos va a ir desarrollando temas que son muy frecuentes, que se suelen dar muy seguidos en cuanto a las personas con discapacidad, como es, por ejemplo, la discriminación. Nos va a dar un concepto de discriminación, lo van a ver ustedes en la lectura de la convención, pero lo que ustedes tienen que tener en cuenta al leer ese concepto
que en este caso hablamos de discriminación con motivo de discapacidad, ¿sí? No es que estamos hablando de la discriminación en general. Eso es lo que ustedes tienen que hacer hincapié. Si bien da un concepto que parece general, acá a lo que nos interesa a nosotros como acompañantes de personas con discapacidad, van a ver que la convención alude a la discriminación por motivo, ¿sí?, de discapacidad. O sea, la discriminación que se da por su condición. Por la condición de tener una discapacidad se discrimina a una persona. Entonces, ahí sí, nosotros como AT podemos colaborar con esa persona o su familia para iniciar un reclamo en alguna escuela, en una institución pública o privada, en alguna institución de salud, donde puedan ustedes presentar un reclamo por discriminación, pero siempre y cuando sea por motivos de discapacidad, ¿sí? Entonces ahí recién van a poder aplicar la Convención Internacional. Si esa discriminación es general, vamos a aplicar el Tratado Internacional de Discriminación de, por ejemplo, de toda forma de discriminación contra la mujer, puede ser uno, si en el caso de que nuestra paciente sea mujer, ¿sí? Si es una persona con discapacidad, vamos a aplicar, además de la Convención de Discriminación contra la mujer, también la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿sí? La idea es que ustedes sepan qué ley aplicar, ¿sí? De todas esas que yo les di en ese PDF, ustedes tienen que saber para cada caso en particular qué ley voy a aplicar. ¿Y cómo lo sé? Conociéndolas. Primero, mediante la lectura, mediante la interpretación, ¿sí? Mediante el análisis, hacer consultas, ¿sí? Entonces, una vez que ustedes realicen un análisis desmenuzado, como digo yo, de los artículos de cada ley referida a discapacidad, ustedes van a conocer y ese conocimiento, ¿sí?, va a abrirles muchas puertas. Una de estas puertas es poder hacer reclamos, ¿sí?, cualquier tipo de reclamos en nombre de la persona con discapacidad o sobre ustedes mismos, ¿sí?, ante instituciones públicas o estatales o ante instituciones privadas en el momento de que tengan una vejación de sus derechos o un abuso de sus derechos o, por ejemplo, un acto de discriminación, ¿sí? Hay diferentes tipos de discriminación, van a haber acciones típicas discriminatorias, ¿sí? Y puede haber también discriminación por omisión. Todos esos tipos de discriminaciones lo van a encontrar en la convención, pero es importante que ustedes siempre recuerden que en este caso es por su condición, ¿sí?, por su discapacidad. Entonces sí puedo aplicar esta convención, ¿sí?, esos articulados que se refieren a la discriminación. Es muy común, van a ver ustedes que la convención va a proteger a la mujer y a los niños. ¿Por qué? Porque es quizás la población más vulnerable dentro de este colectivo de la discapacidad y por eso mismo los va a proteger. Van a ver una serie de articulados más adelante donde va a hablar sobre la protección de las mujeres con discapacidad y también de los niños. En cuanto a los niños, va a haber un concepto importante que quiero que ustedes sepan, que es el denominado interés superior del niño. ¿Qué es esto del interés superior del niño? Bien, por ejemplo, cuando un juez, sí, tiene que fallar por una cuestión donde interviene un menor de edad y, por ejemplo, en un régimen de cuidado personal, sí, de visitas, como se decía antes, y quizás ese niño, por cuestiones por ahí cercanas a su escuela, a su entorno, a su club, a sus actividades, quiere quedarse a vivir con su papá, ¿sí? Además, más allá de que este papá tenga una discapacidad, si el juez evalúa con todo el equipo multidisciplinario que ese niño tiene todo un entorno favorable, ¿sí?,
ese juez va a tratar de decidir qué es lo más beneficioso para ese niño, ¿sí? Ese sería el interés superior del niño, o sea, qué es lo mejor para esa criatura, para ese menor de edad, en ese momento y en esa circunstancia en especial, ¿sí? No es que puede ser por siempre, ¿sí? Sino en ese momento y en esa circunstancia, lo mejor para este menor de edad es que en este caso conviva con su papá, ¿sí? Puede ser uno de los ejemplos, se lo digo así, de esta manera simple para que ustedes puedan comprender lo que es el interés superior del niño, ¿sí? Que va más allá de un simple concepto de, de decir, sí, es lo mejor para ese niño, pero ¿desde qué lugar el juez va a aplicar, ¿sí? Sería ese beneficio para ese menor de edad? Por ejemplo, en el caso de tenencia compartida, como les dije, de cuidado personal, en todo tipo de conflicto o interés en que permanezca un niño, ¿sí? En todo tipo de conflicto, de, eh, de lo que se les ocurra a ustedes en algún proceso judicial, ¿sí? Donde haya un menor de edad, ni hablar en cosas graves. Pero sí, en cosas simples, empecemos por lo simple, ¿sí? Ni pensemos en violencia, en abusos, ni no nos vayamos tan lejos, ¿no? Simplemente en cosas simples y cotidianas, ese juez va a empezar a elegir siempre lo más beneficioso para ese niño. Y después va a evaluar, por supuesto, junto al equipo, lo más grave, lo más importante, lo que más incumbe, ¿sí? a esa criatura para que le resulte lo menos dañoso posible, ¿sí? Bien. Bueno, terminada la convención, no van a encontrar, creo, ningún tipo de conflicto en la lectura porque es bastante amena y es bastante clara. Vamos a hablar un poquito de lo que es la ética en el AT, ¿sí? Bien, cuando hablamos de ética, ¿sí? Referida a nuestra profesión, en este caso, van a ver ustedes que va a ir muchas definiciones de ética, ¿sí? Pero bien, ¿qué es lo que nos interesa acá como acompañantes terapéuticos y como futuros profesionales que van a ser, ¿sí? Desde ya que ustedes eligieron esta profesión porque, bueno, les gusta, ¿sí? Porque les atrae, porque les interesa, ¿sí? Porque tiene una salida laboral. Pero nunca nos tenemos que olvidar que en toda sociedad hay ciertas reglas, ¿no? que cumplir en toda sociedad y también lo llevamos en cualquier tipo de contrato, ya sea público o privado. Ustedes van a tener quizás un contrato en un domicilio particular, un contrato quizás sería, no sé cómo llamarlo, sí, imaginario, sí, porque muchas veces esto no se blanquea. Perdón. Entonces, ese contrato va a estar regulado por ciertas reglas, ¿sí? Una de estas reglas, ¿cuál va a ser? Lógicamente, la de no causar daño, no maltratar, no tomar lo que no es suyo, informar, informar todo tipo de cambios, ¿sí? O de situación nueva o agresión, o todo lo que ustedes observen en el paciente o en su entorno, ¿sí? Cualquier tipo de lesión, leve, grave o gravísima que ustedes observen. Todo ese tipo de información que van a tener la obligación como acompañantes de informar, ¿sí? Ya sea si están en un domicilio particular, primero se informa a la familia. Si esta familia hace caso omiso, no responde a mi denuncia, a mi maltrato, a mi inquietud, voy a tener que ir a denunciar a un ente, ¿sí? Mucho más jerárquico que puede ser una fiscalía o una comisaría. ¿Mm? En caso de
En una institución, acá la cosa cambia, porque si bien ustedes como AT van a trabajar en una institución pública, van a estar coordinados por una terapista ocupacional, si ustedes observan en algún paciente algún tipo de lesión leve, grave o gravísima, como les dije, o algún daño, algún maltrato psicológico, ¿sí? O algún hurto de algunas de sus pertenencias, o algún robo, ¿sí? De su dinero, ustedes tienen la obligación, ¿sí? De denunciarlo. Ustedes como profesionales tienen la obligación ética y moral de hacer la denuncia, ¿sí? ¿A quién van a ir? Siempre al superior jerárquico, ¿sí? ¿Cuál va a ser el superior? En este caso, la terapista en la institución pública que está a cargo del grupo, ¿sí? Sí, siempre cuando ustedes informen a la terapista ocupacional, ¿sí? O a quien tengan a cargo en esa institución, quien esté a cargo de los acompañantes, ahí mismo también van a tener que llevar una copia a la dirección de su denuncia, ¿sí? Recuerden siempre una copia a la dirección que va a ser el encargado o la encargada, ¿sí? De devolverles una copia firmada o sellada como recibida. Ya con eso para ustedes prueba suficiente que tienen de que esa denuncia que yo hice o ese reclamo fue escuchado, ¿sí? La única prueba que van a tener va a ser que ustedes presenten esa copia con sello de recibido, ¿sí? Por eso es importante que si bien lo informen siempre al superior jerárquico de ustedes, también vayan a la dirección y presenten la misma copia, ¿sí? Esto es parte de lo que es relacionado a la ética de la T. No solo cumplir con mi horario de trabajo, ¿sí? Cumplir con mis tareas, con mis actividades, con lo que me encomendaron, con el horario de entrada, de salida, con lo que a ustedes se les ocurra, así que ya hayan planeado con esa familia, con esa institución, sino también vemos esta obligación que tenemos, ¿sí? De denunciar en casos de que veamos lesiones de cualquier tipo, ¿m? Lesiones u otro delito que ponga en peligro la vida o la salud de la persona a la que estamos acompañando, ¿sí? Eso ustedes lo tienen que tener bien en claro, que como profesional vamos a estar obligados a denunciar, ¿sí? No tengan miedo, simplemente van a cumplir con un deber. Porque ¿qué pasa? Si el día de mañana ustedes no lo denunciaron, ¿sí? A este maltrato, y ustedes lo observaron y lo vieron, y hay testigos de que ustedes, sería como que ustedes vieron toda esa lesión, ¿sí? Y se quedaron callados, ¿sí? Igualmente van a tener que responder. Entonces, no es que no van a responder. ¿M? Por miedo o por omitir meterme, ay, no te metas, eso no. En estos casos no va, ¿sí? En estos casos ustedes son profesionales y tienen que actuar como tal. Entonces siempre van a tener que denunciar, ¿sí? Primero recuerden al superior jerárquico, quien sea el superior jerárquico. Y si es un domicilio, que es muy complicado porque trabajar en un domicilio generalmente no hay testigos, ustedes tienen que informar inmediatamente a la familia. ¿Cuáles son los recaudos que tienen que tener en cuenta? Que vemos en las clases de AT de presencial, sí que doy, y bueno, discutimos mucho porque es importante. Ustedes van a tener que tener un libro llamado de entrada y de salida, ¿sí? En ese libro ustedes van a poner el horario de entrada, el horario de salida, la actividad que van a realizar en el día, cuál es el objetivo de esa actividad, ¿sí? Qué es lo que van a necesitar para esa actividad, todo detallado, ¿sí? Y debe estar firmado por la persona que esté a cargo, ¿sí? Por el familiar, por la institución, el que esté a cargo, ¿sí? Ustedes entran, se van y que le firmen, ¿sí? Para que ustedes tengan después una defensa. ¿Por qué? Porque en caso de que haya algún tipo de inconveniente, la única defensa que van a tener ustedes va a ser ese cuaderno con todo lo detallado. Horario de entrada, horario de salida, cuál es la actividad de hoy. Porque, ¿qué pasa? Viene el familiar y les dice,
ay, ¿sabes que el otro día que lo sacaste a caminar, que hicieron esta actividad y tal cosa? Yo lo noté mal, esto lo angustió, esto pasó esto y el otro, o le dolía la rodilla y el brazo, y bueno. Entonces ustedes van en el detalle, ¿sí? Le van a explicar qué es lo que hicieron, qué es lo que van a hacer ese día en esa hora, ¿sí? Que van a estar, o esas 2 horas o las que estén. Van a explicar bien qué es lo que hicieron con esa persona, ¿sí? Entonces ahí es la única defensa que van a tener ustedes, ¿sí? Ustedes le dicen a la familia, mira, cualquier cosa en el libro de trabajo mío, ¿sí? Ahí vas a encontrar cuál es la actividad planteada para el día de hoy y cuál fue mi objetivo, ¿sí? Ustedes eso lo van a ver seguramente en otras materias, que es el objetivo particular, el objetivo general de cada actividad. Bueno, lo detallan en ese cuaderno de trabajo. Pero lo importante también es el horario de entrada, horario de salida. ¿Por qué? Porque ahí los va a cubrir su ART. No sé si alguna vez sintieron hablar de accidente intinere, que es el accidente que ocurre de casa al trabajo, ¿sí? Y de trabajo a su casa. Entonces ustedes, si tienen un accidente yendo a trabajar, la RT les va a cubrir, ¿sí? Si ustedes pusieron el horario de trabajo y firmaron, siempre que hayan firmado, ¿sí? Si ustedes no tienen ese cuaderno de prueba, no hay otra cosa, porque lamentablemente es un contrato privado entre partes, entonces no hay una registración en un domicilio. En el caso de un juicio, por ejemplo, de clandestinidad parcial o total, o sea, si estaba totalmente en negro o totalmente en blanco, o parcialmente en blanco o parcialmente en negro, en ese caso, si yo quiero hacerle un juicio a mi empleador, que estuve 20 años trabajando de AT y nunca me blanqueó, la única prueba documental que va a existir en ese juicio va a ser ese cuadernito. ¿El empleador qué va a tener? Nada. No va a tener nada para demostrar que yo no trabajé ahí. ¿Y yo qué voy a tener? Voy a tener el horario de entrada, el horario de salida, la firma mía, la firma de él, ¿sí? Entonces ahí sí, ustedes van a ganar ese juicio porque es la única prueba que van a tener, va a ser ese cuaderno donde va a estar todo detallado. Bien, antes de ese cuaderno, ustedes van a hacer una evaluación previa a el paciente, ¿no? Cuando los contratan en esa entrevista. Entonces ahí mismo ustedes van a presentar un plan de trabajo. ¿Qué hay en el plan de trabajo? En ese plan de trabajo ustedes van a presentar